Bueno, muy buenos días, aquí con mi corazón lleno de pasión por querer compartir mucho de lo que Dios nos ha regalado en este corto directo. Quiero invitarlos a que escuchemos una reflexión. Para mí, ¿qué es Vidas con Propósito? Vidas con Propósito es un proyecto que nace del corazón de Dios y voy a dar un ejemplo acerca de lo que se ha sembrado en mi corazón. Tengo una historia muy maravillosa que está en la palabra de Dios, en la Biblia, el libro más leído y más traducido en la tierra, el libro que ha transformado muchas vidas en todo el mundo. Ahí tenemos a un José que es vendido por sus hermanos como esclavo. Lo tenían en un pozo porque lo querían matar. Creo que ustedes ya conocen esa historia. Lo que más me impresiona de todo esto es que José siempre tuvo presente en su mente el propósito que tenía. Él tenía un sueño que había sido revelado por Dios desde muy pequeño. Él soñaba desde muy pequeño y se los contaba a sus hermanos. Por eso sus hermanos, ellos no lo querían. José entendió el poder del sueño y no le importó, y además de eso no fijó su mirada en todo lo que le sucedía, porque recuerden que inclusive le robaron la túnica e hicieron creer a su padre que lo había matado un animal, un oso, un león. Y bueno, después de que José es vendido como esclavo, llega a la casa de Potifar como uno de los primeros, como el mayordomo de su casa, y pasa nuevamente a la cárcel porque la esposa de Potifar quería tener relaciones con él, y allí luego es echado a la cárcel, y todo esto hace que sea conectado con el sueño que tenía, porque se conecta con el copero en la cárcel. Y bueno, ustedes ya conocen cómo termina José revelándole el sueño del rey de Egipto para que el mismo rey lo conectara con ese sueño. Y José, escucha esto, fue el segundo y el hombre más poderoso de la tierra, porque Dios le dio la sabiduría y lo conectó con ese sueño para poderle interpretar ese sueño al rey. Lo que me interesa aquí conectar con lo que tiene que ver con vidas con propósito, lo que es el sentido de todo esto es, fíjate que José, después de esa revelación, de esos 7 años de abundancia, llegan los 7 años de pobreza, de sequedad, y llegan sus hermanos. Lo que me impresiona acá es esto, y aquí es donde quiero ser puntual para terminar. Llegan sus hermanos a pedir grano, a hacer cambio de grano, porque en el pueblo de Israel había hambre. Ya estaba empezando, si no estoy mal, el tercer año de hambruna en el pueblo de Israel por todo lo que ya iba a pasar. Y José, fija esta escena, José se encuentra con sus hermanos y se postra en ellos, de frente de ellos, perdonándolos, porque él entendió que todo lo que ellos habían hecho, sus hermanos, porque ellos quisieron matarlo, pero lo vendieron como esclavo, y todo lo que pasó José en ese momento. José en ese caso entendió que todo lo que él había vivido tenía propósito. Si sus hermanos, escucha esto, si sus hermanos no hubieran hecho lo que hicieron, no lo habían conectado. El propósito de Dios, escucha esto, en esa historia, es que José viviera todo esto que sucedió para que el pueblo de Israel no muriera de hambre. Y José entendió bien ese propósito, por eso se postró ante sus hermanos, perdonándolos y diciéndoles que él había entendido que el propósito que Dios había usado, los había usado a ellos en ese momento para poder salvar a su pueblo, para poder conectarlos con esa bendición que llegaba, porque ese tiempo de hambre muchas personas en el pueblo de Israel y iban a morir, y más toda su familia.
Bueno, para mí eso es un ejemplo claro de lo que significa tener una vida con propósito. Siempre lo he dicho y creo que me van a escucharlo eh, hablar muchas veces. Hay veces nosotros pasamos por muchas pruebas, inclusive por demasiadas diría yo, y en muchas de ellas nos preguntamos por qué pasan todas estas cosas, ¿no? Pero hemos vivido en carne propia muchas situaciones y que hoy en día encuentro en todas esas situaciones, en esas pruebas, propósitos grandes, propósitos maravillosos. Cuando nos conectamos realmente con esos sueños de Dios, todo lo que nos pasa tiene definitivamente una visión, puede ser a corto o largo plazo, pero que definitivamente en Dios, en los propósitos de Dios, son maravillosos. En el momento no podemos tal vez entender porque estamos sufriendo, porque hay dolor, porque se nos desgarra el alma, pero cuando vamos a conectándonos con ese sueño de Dios, escucha esto, que los propósitos de nosotros, que nuestros sueños sean esos propósitos de Dios, esos sueños de Dios. Quiero hacer aquí terminando diciendo que hay un libro que me apasiona muchísimo, me encanta muchísimo, que se titula Vida con propósito, de Rick Warren, y quisiera seguir hablando en los próximos videos y conectarte con ese sueño y con esos sueños de Dios para nosotros. Ese libro dice que Dios tiene grandes propósitos para nosotros y divide el libro en 42 capítulos en esos 5 propósitos. Escucha esto, Dios nos creó para adorarle, un primer propósito, somos la creación más perfecta de Dios. Dios nos creó para ser parte de la familia de Dios, de la familia de Él. Nosotros no estamos y nacimos en este mundo solos. Dios nos creó para servirle a Él. Tal vez creemos que servirle a Él es solamente asistir a una iglesia, pero Dios nos hizo a imagen y semejanza. O sea, servimos a Dios a través de las personas. El cuarto propósito, escucha esto, Dios nos creó para tener el carácter de Cristo. Por algo Jesús murió en la cruz, para darnos el ejemplo y llevarnos a conectarnos con nuestro Padre Celestial. Y por último, el último propósito habla de que nosotros fuimos creados para cumplir su misión. Ir y hacer. Yo no podría seguir callándome todo esto que hay en mi corazón, porque sé que todo lo que ha pasado en nuestras vidas tiene propósitos y que he entendido que hay mucha más gente buena que mala en esta tierra, pero resulta que hay veces vemos que la gente que más habla, la gente que más hace ruido es la gente que quiere hacer daño. Fíjense todo lo que está pasando hoy en día en la actualidad. Muy cerca acá de la casa pasó algo que me impresionó mucho y me conduele mucho, la muerte de un niño de 11 años que se cuelga, se ahorca, y vemos que uno de los estudios de las causas principales de esto es el dejarse influir por todo este tipo de juegos y cosas que hay en la internet. Y entonces es porque tal vez no sabemos administrar el tiempo y porque básicamente los niños necesitan más tiempo y necesitan más dedicación, y tal vez esos vacíos en el tiempo que tal vez como padres no les ofrecemos a ellos, los van a llenar con otras cosas como las que estamos viendo, que definitivamente no tienen sentido. Y esa es la intención de Dios, que podamos nosotros entender todo esto, pero también está el otro lado de la moneda, que es el enemigo, el diablo, que espiritualmente tiene una connotación bien complicada. Observen, vemos noticias en Florencia en donde hay muchachos poseídos, y no solamente ahí, ¿sí? Por la acción de todos estos juegos. Entonces la invitación es que sigamos conectándonos. Voy a seguir haciendo invitaciones a esta página para que podamos conectarnos y recibir un poco de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios los bendigo. La invitación es para que podamos compartir. Gracias por ser parte de esta visión. Un feliz día a todos. Chao, chao. Bendiciones.